Esta es la historia de Australia, vista en color por primera vez. El nacimiento del cine, con su tesoro de archivos únicos, revela cómo los australianos vivían, trabajaban y jugaban. El siglo XX ve cambios radicales que transformarán la sociedad. Una madre camino al trabajo deja a su pequeño y... En el campo de juego y bajo las luces, los australianos dan un gran salto, demostrando su valía en la escena mundial. Todos los ojos siguen a FanLab. Esta serie también revela una historia oculta. La historia de Australia tan a menudo invisible y desconocida. La creciente riqueza impulsará a la industria moderna, inspirando innovación y una nueva confianza. Hay crímenes que conmocionan a la nación. Los secuestradores no han hecho más movimientos para contactar a los padres. Y otros que dividen. Todas las comunidades ilustradas del mundo han abandonado la pena capital. Los australianos desafían el status quo a medida que la nación crece para convertirse en una de las más diversas y ricas del mundo. La vívida historia de la Australia moderna, que antes solo se veía en blanco y negro, se revela por primera vez en todos sus verdaderos y gloriosos colores. A principios del siglo XX, la supervivencia de Australia depende de la tierra. Pero el país es vasto, poco poblado y propenso a sequías, incendios e inundaciones. A pesar de estas duras condiciones, la nación recién federada prospera gracias a sus industrias pioneras. Cómo sigue sobreviviendo y prosperando contra adversidades extraordinarias es la historia de la creación de la Australia moderna. El descubrimiento de oro en 1851 marca el comienzo de una nación cambiante. El oro transforma la colonia de presos en un asentamiento próspero al atraer un recurso muy valioso: las personas. La población inmigrante del país se dispara, de 400.000 a casi 2 millones en poco más de 20 años. Pero no es solo el oro lo que enriquece a Australia. En la década de 1880, una nueva raza de ovejas desarrollada para las condiciones australianas está produciendo una lana de la más alta calidad jamás vista: el merino australiano. De unos pocos cientos de criadores, el rebaño creció hasta convertirse en uno de los mayores y más rentables del mundo. Su lana pesada, fuerte y superfina es perfecta para las nuevas fábricas industriales de Gran Bretaña. Insuperable en estándares de calidad, el vellocino de oro de Australia viste a una gran porción de los pueblos del mundo. Pero el nacimiento de la industria de la lana tiene un costo enorme para los australianos indígenas. Esta película, tomada en 1936, muestra la agricultura de fuego en el centro de Australia, vista aquí en color por primera vez. Practicada durante milenios para la caza y la comunicación, los australianos indígenas crearon y administraron los pastizales del país con estas quemas regulares. Pero los agricultores toman la tierra y cuando expulsan a los custodios tradicionales, estalla la lucha.
decenas de miles de aborígenes australianos son masacrados en un siglo y medio de guerra fronteriza. A medida que los agricultores se apoderan y desarrollan cada vez más tierras, la industria de la lana crece rápido en el siglo XIX. Su mayor obstáculo es la falta de infraestructura para llevar la lana a los barcos que esperan. Llevarla a ciudades y puertos es lento y poco confiable. Pero a principios del siglo XX, Australia se encuentra en la cúspide de un cambio enorme a medida que la mecanización comienza a transformar el paisaje. La máquina de vapor aumenta la productividad en tierra y revoluciona el transporte. Los trenes pronto proporcionarán una línea de vida entre el país y la ciudad. Donde quiera que vayan los ferrocarriles, las ciudades prosperan. Es un boom para la industria de la lana. Pero justo cuando las exportaciones alcanzan su punto máximo, ocurre un desastre en 1895. La peor sequía desde el asentamiento blanco se apodera del país. Los pastores que han abarrotado la tierra para sacar provecho del auge de la lana ahora se enfrentan a una catástrofe. La mitad del rebaño de la nación muere. Para 1903, a medida que los sistemas fluviales se secan, más de 50 millones de ovejas han muerto. Encontrar un suministro continuo de agua dulce es una cuestión de vida o muerte para los nuevos colonos. Los australianos indígenas siempre han sabido dónde encontrar agua, incluso en el árido centro. Pero no es hasta 1878 que los australianos blancos descubren que el país tiene un vasto depósito subterráneo. Con la ayuda de nuevos taladros mecánicos, los agricultores pueden acceder al agua. Necesitan molinos de viento para bombearlo a la superficie. Esta fundición en Toowoomba, al oeste de Brisbane, viene al rescate. En 1903 desarrolla la primera versión de fabricación local de Australia con el nombre de la Cruz del Sur. El molino de viento se convierte en ícono del paisaje rural, un monumento al ingenio en tiempos de necesidad. La disponibilidad de agua hace que cada vez se despeje más tierra para la próspera industria agrícola de Australia. El trigo, después de mucho ensayo y error, es el cultivo de cereales más importante del país. Pero en 1889, una enfermedad fúngica llamada roya del tallo negro comienza a arruinar las cosechas de la nación. Cuesta millones en producción perdida, lo que obliga a Australia a importar trigo por primera vez en décadas. Un topógrafo australiano convertido en científico agrícola, William Farrer, intenta resolver la crisis. Pero sus experimentos radicales en el cruce de trigo lo convierten en el hazmerreír de los agricultores locales, como se muestra en este largometraje de su vida. Tenemos que encontrar un trigo más fuerte, elegir buenas variedades de otros países y cruzarlas. Como el viejo huracán que cruzó con un perro callejero y entregó las ganancias a un circo ambulante. Pero después de 12 arduos años experimentando en su granja en las afueras de Canberra, Farrer al final lo logra. En 1901 crea el primer trigo del mundo resistente a la sequía y a la polilla. Tiene tanto éxito que se exporta a Estados Unidos.
Las ruedas de hierro del progreso avanzan donde los productos de las tierras vastas, más allá de las ciudades, están llegando a las bodegas de las flotas mercantes para su envío a los mercados del mundo. Durante los próximos 20 años, las cosechas de Australia se triplican y en 1914 la industria del trigo es el empleador más grande del país. Una fábrica fundamental para la expansión del trigo industrial es la Sunshine Harvester en las afueras de Melbourne. Esta organización, que cubre no menos de 70 acres de plantas y molinos, es una vasta obra de ingeniería que aprovecha el poder de la ciencia y continúa liderando el mundo en técnicas de recolección. En 1884, Hugh Victor Mackay, el propietario de la fábrica, inventó la Sunshine Harvester. Puede pelar, trillar, clasificar y empaquetar trigo en una sola operación. Mackay es uno de los grandes empresarios de principios del siglo XX y a medida que su fábrica crece, es pionero en los métodos de producción en masa. Pero en el impulso por el progreso, sus trabajadores dicen que no se les paga lo suficiente para llegar a fin de mes. El juez Henry Bourne Higgins, del recién creado Tribunal de Arbitraje de la Mancomunidad, investiga. Con un enfoque radical, entrevista no solo a los trabajadores, sino también a sus esposas para averiguar cuánto cuesta administrar un lugar promedio. El juez Higgins dictamina que un salario diario de 7 chelines, equivalente a $52 en la actualidad, es un salario justo y razonable para que un trabajador no calificado mantenga una esposa y 3 hijos con comodidad frugal. La sentencia Harvester marca el comienzo del salario mínimo o básico de Australia, que tiene grandes implicaciones para la creciente fuerza laboral del país. El primer censo nacional de 1911 revela que de los 2 millones de australianos que trabajan, el 80% son hombres y 20% mujeres. Las mujeres suelen trabajar en su mayoría como empleadas domésticas, pero también son enfermeras y maestras. Los australianos indígenas están excluidos del censo, pero forman parte de la fuerza laboral. Esta rara imagen, vista en color por primera vez, muestra a mujeres aborígenes que trabajan en la pequeña industria de los carapachos de mar en el remoto noroeste de Australia. Tanto hombres como mujeres trabajan en propiedades de pastoreo, donde a muchos se les pagan raciones, harina, azúcar y té, en lugar de un salario. Las mujeres hacen todo el trabajo de la granja. Son excelentes para lavar e incluso pastorear las cabras, que, dicho sea de paso, constituye el suministro de leche. Los gobiernos estatales son responsables del bienestar de los australianos indígenas y a menudo controlan todos los aspectos de sus vidas. En este documental francés de 1912 sobre la misión Lago Tyers en Victoria, hombres y mujeres fabrican objetos tradicionales para vender. Es un registro de empresas comerciales indígenas. Aunque en la mayoría de las misiones los blancos controlan las ganancias y en Australia se tiene poco aprecio por los artefactos aborígenes. Los boomerangs son la excepción y se crea un nuevo mercado tanto para los blancos como para los aborígenes australianos. Descendientes de una raza más antigua que la historia, perteneciente a la Edad de Piedra, estos caballeros de pelo rizado son amigables. Disfrutan la oportunidad de demostrar su destreza con el boomerang y otras armas propias de su antigua herencia. En la Perús, en Sydney, Joe Timby y sus hijos establecen una industria artesanal, convirtiéndolos en souvenirs.
boomerang se convierte en un poderoso ícono de Australia. A principios del siglo XX, la tecnología moderna está reinventando las ciudades de Australia. La electricidad está reemplazando la energía a vapor en los tranvías, mejorando el transporte público, iluminando tiendas y alimentando ascensores. Los grandes almacenes existen desde el siglo XIX, pero ahora se están transformando en lujosas tiendas integrales que satisfacen todas las necesidades. Presagian el nacimiento de una sociedad de consumo. En Melbourne, Sidney Myer, un migrante judío nacido en Rusia, abre el camino. En 1911 deslumbra a los habitantes de Melbourne cuando abre el Emporio Myer. Vende de todo, desde ropa hasta vajilla, y la gente acude en masa a su tienda. Para 1926, Myer tiene más de 2.000 empleados y varias fábricas que elaboran productos para su tienda por departamentos en constante expansión. Su ojo para la moda y su genio para el mercadeo lo convierten en un gran éxito. Myer inicia las entregas a domicilio, las ventas en el sótano de gangas y otros trucos comerciales que aprende de los frecuentes viajes de compra al extranjero. Pero la revolución minorista que inspira se ve amenazada por acontecimientos que sacuden el orden mundial. En 1914, el mundo se sumerge en la guerra. Australia responde de inmediato al llamado a las armas, habiendo prometido a la madre patria luchar hasta el último hombre y el último chelín. Pero no tiene suficientes tropas para transportar a sus hombres al otro lado del mundo. El nuevo astillero naval en la isla Kokadu, en el puerto de Sydney, se acelera para recondicionar barcos de propiedad privada requisados por el gobierno. Al final llevarán casi 340.000 soldados a la guerra. Pero el astillero tiene un papel aún más importante que desempeñar cuando se utiliza para construir los primeros buques de guerra modernos de Australia. El buque HMAS Brisbane se lanza en 1915 en medio de una ferviente demostración de orgullo nacional, antes de zarpar para cazar a los invasores alemanes. Pero lejos de la fanfarria, el desastre se avecina. En 1915, Australia está en guerra, luchando por satisfacer las demandas del imperio combatiente. La industria se pone de pie en guerra, acelerando la apertura de la nueva acería en Newcastle. Sus hornos y calderas están trabajando horas extras para producir acero para ferrocarriles y municiones en Europa Occidental. Pero Australia depende de Gran Bretaña para gran parte de su armamento y pide mucho dinero prestado para financiar su esfuerzo bélico. Además, la nación se está desangrando al enviar un suministro constante de alimentos y materias primas a Gran Bretaña. La madre patria exige el monopolio de la lana y el trigo de Australia y también quiere la mayor parte de sus productos lácteos, carne y metales.
causando dificultades a los australianos. Las importaciones están bloqueadas por interrupciones en las rutas de envío y con tantos productos que van a Gran Bretaña, el costo de los comestibles aumenta en 1/3. El desempleo se duplica y la mayoría de las familias no pueden permitirse poner suficiente comida en la mesa. Los salarios no se han mantenido a la par con la inflación y los trabajadores están enojados. El escenario está listo para un enfrentamiento. Y llega en 1917. Los empleados de trenes y tranvías que ya trabajan más horas por menos paga abandonan el trabajo después de la introducción de las nuevas tarjetas de tiempo de estilo estadounidense. Pronto los mineros del carbón y los trabajadores de la zona ribereña se unen a ellos, aumentando sus filas a 100.000. Es una de las huelgas más grandes en la historia de Australia, vista aquí en color por primera vez. Pero en el cuarto año de la guerra, con tantos hombres muriendo en las trincheras, la nación cansada de la batalla tiene poca simpatía. Después de 6 semanas termina la gran huelga. Las tarjetas de tiempo llegaron para quedarse. La guerra termina en 1918, pero la victoria tiene un costo devastador. Más de 60.000 australianos muertos y más de 150.000 heridos o mutilados. Es una asombrosa pérdida de vidas y de mano de obra para la nación. Los costos de repatriación y la deuda de guerra dejarán a Australia luchando durante los próximos años. La guerra es una llamada de atención y un punto de inflexión para Australia. Para sobrevivir y prosperar, el gobierno argumenta que debe ser más autosuficiente y menos dependiente de la madre Bretaña. Se aumentan los impuestos sobre las importaciones extranjeras para proteger las empresas locales. La industria responde con inversión. Se construyen nuevas fábricas y las antiguas se modernizan o amplían. Muchas marcas icónicas nacen en esta era y se adoptan como parte de la experiencia de ser australiano. Bushells, una empresa familiar de té de Queensland, se convierte en un modelo de este florecimiento de la industria cuando en 1925 construye una fábrica de 7 pisos en Sydney. Sus máquinas mezcladoras y envasadoras de última generación están a la vanguardia del nuevo y valiente mundo de la producción en masa. Swallow y Ariel, la empresa de galletas más antigua de Australia, contratan más trabajadores para aumentar la producción. Aquí el toque humano es un ingrediente vital. La fabricación prospera y en 1921, por primera vez en la historia de Australia, hay más personas trabajando en fábricas que en granjas. Aumentar la producción no es suficiente. En 1924 se lanza la primera campaña nacional, Compre productos australianos. Los anuncios de cine promueven la habilidad y la experiencia técnica de los trabajadores, la calidad de los productos y el número de puestos de trabajo que proporcionan estas industrias.
se emplean nuevos métodos de marketing para vender el mensaje de la campaña. Y funciona. Los australianos comienzan a gastar más en marcas locales. A medida que crece la industria y aumentan los salarios, aumenta la demanda de automóviles, radios y electrodomésticos modernos. La tostadora eléctrica Magnet convierte las tostadas rápido y a la perfección, sin dedos quemados con el imán. La década de 1920 ve el surgimiento de la clase media y nuevas formas creativas de comercializar productos fabricados en Australia. En este anuncio, los padres se quejan de que su hija nunca está en casa. Se presenta un gramófono como la respuesta a su problema, una garantía de que se quedará en casa por la noche. Con evidente éxito. A medida que aumenta la industria, Australia atrae más interés del extranjero. La creciente demanda de coches lleva a Ford a abrir su primera fábrica en Geelong en 1925. Los modelos T se ensamblan con piezas importadas. Pero a pesar de su popularidad, la gente del campo quiere un vehículo más versátil. La esposa del granjero escribe a la empresa pidiendo un automóvil que pueda conducir a la iglesia el domingo y llevar los cerdos al mercado el lunes. Ford asigna a su diseñador australiano, Louis Brandt, para ver qué puede hacer. Desarrolla la primera Holden del país, que se convierte en el vehículo imprescindible de toda familia de agricultores. Henry Ford está tan impresionado que lo apoda el cazador de canguros. Para no quedarse atrás, General Motors Holden luego lanza su propia versión dirigida a un mercado más amplio. La nueva y reluciente Holden Utility, más útil y popular en Australia. Holden, la propia empresa de servicios públicos de Australia. En la década de 1920, la mayoría de los australianos eran blancos y de ascendencia británica o irlandesa. La población indígena de Australia y las personas de ascendencia no anglosajona constituyen solo una fracción de la población. Entonces, la llegada de los europeos del sur, que huyen de la pobreza y la agitación política, aviva los temores racistas. Los migrantes son recibidos con hostilidad por muchos australianos que los llaman extranjeros blancos por temor a trabajar más horas por salarios más bajos. Pero en el horizonte se vislumbra una amenaza mucho mayor para el empleo. En la década de 1920, cuando más europeos comienzan a emigrar a Australia, los italianos acuden en masa a los campos de caña en el norte de Queensland. Se unen para comprar granjas, un concepto de negocio colectivo ajeno a los anglo-australianos. Su éxito enciende el resentimiento racial, pero tal es la demanda de azúcar que el gobierno hace películas como estas, fomentando la aceptación. Si cortas caña con un hombre, pronto descubrirás cómo es. Si no tiene las agallas y la resistencia para el juego, lo dejas caer. Si lo ha hecho, pues deja de preocuparte por el color de su cabello o la forma de su cabeza. Un buen compañero, solo un buen compañero, y eso es todo. Los italianos también se mueven en la industria de la uva. Un migrante, el joven Vittorio de Bortoli, crea una dinastía vinícola. Compra terrenos en Griffith, Nueva Gales del Sur, y vive bajo un tanque de agua de lluvia mientras establece una granja de frutas. Su novia italiana, Giuseppina, pronto se une a él, se casan y forman una familia. En
En 1928, cuando hay un excedente de uvas en el distrito, en lugar de dejar que se pudran, De Bortoli produce su primera cosecha. La empresa familiar se convierte en una de las bodegas más grandes del país, pero hay muchos desafíos por delante. Cada mañana más y más trabajadores se unen a los grupos de espera en las puertas de la fábrica, esperando el trabajo poco frecuente. Cuando el colapso de Wall Street de 1929 envía al mundo a la depresión, Australia sufre un duro golpe. A medida que cae la demanda de exportaciones, la industria casi se paraliza y un tercio de los hombres pierden sus trabajos. Las fábricas contratan mujeres en lugar de hombres, ya que se les paga la mitad de lo que se les paga a los hombres. Los dedos ágiles de las mujeres se adaptan mejor a este tipo de trabajo que los de los hombres más torpes. Además, a menudo solo se les paga por la cantidad que producen. Las chicas trabajan a destajo. Y la campeona de la fábrica de conservas, aquí está, cobra un salario semanal que nos pondría verdes de envidia a la mayoría de nosotros. Incluso los niños son utilizados como mano de obra barata y algunos son presionados para que abandonen la escuela y ganar dinero para sus familias. La depresión es más profunda y llega a la remota isla de Lord Howe, en Australia, donde la única fuente de ingresos de la comunidad está siendo atacada desde otro lugar. La pequeña isla es donde crece la famosa Kentia Palm, y sus semillas tienen una gran demanda en todo el mundo. Y sube para tomar el fruto de esta isla Idan. En 1932, los isleños están librando una batalla perdida contra una plaga de ratas que devoran sus preciadas semillas. Desesperados, intentan nuevas formas de salvar su única industria. Y ahora todos los hombres, mujeres y perros se unen para controlarlas. Ahora miran esto tan cerca como los zorros. Van a hacer una carrera. Buena atrapada, Nick. Dos de un bocado. Cada cola conlleva una recompensa de 6 peniques, lo que hace que los isleños ganen dinero extra en tiempos difíciles. El aislamiento de Australia del mundo dificulta que la nación se recupere de la depresión. El país depende de los barcos para transportar correo, paquetes y personas a Inglaterra y Europa. Un viaje de 6 semanas. Un industrial australiano, Macpherson Robertson, tiene un sueño. Ha hecho su fortuna haciendo Fleet of Frogs y Cherry Ribes en su fábrica de Melbourne. Queriendo ver el progreso de la nación, el rey del chocolate patrocina la carrera aérea del centenario de Londres a Melbourne de 1934 y pone un premio en metálico valorado en $1,5 millones. La posición geográfica de Australia es un problema comercial. Siempre lo fue. Pero un día espero que la aviación pueda resolverlo. Ya se han realizado carreras de vuelo en todo el mundo, pero este está diseñado para demostrar la viabilidad de los viajes aéreos comerciales y ayudar a superar la tiranía de la distancia. De 20 inscripciones, solo la mitad llega a la meta. Y es un equipo británico que gana en poco menos de 3 días, batiendo el récord anterior de casi 9 días.
Un avión salió disparado de las nubes, brillando contra la escarlata de los cielos sombríos. Gritó sobre la línea de meta blanca pintada en el césped del hipódromo. La carrera aérea más grande de la historia la habían ganado Scott y Campbell Black, cansados y sin afeitar. Nos había parecido que comenzamos hace unos 5 siglos. Y que Melbourne, tan pronto como alcanzamos 1 milla, retrocedió 2. 19 horas después de los ganadores llegaron los holandeses Parmentier y Mol en el avión DC-2. La Real Línea Aérea Danesa con 3 pasajeros gana el premio. El éxito de la carrera marca una nueva era en la aviación australiana. El sueño de Jefferson Robertson se hace realidad cuando los primeros vuelos de pasajeros hacia y desde Londres comienzan 6 meses después. Pero la euforia dura poco. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Australia no está preparada. Desde la depresión, la financiación militar se ha agotado. Algunas divisiones del ejército todavía usan caballos y algunos soldados entrenan con rifles simulados. ¡Vamos, con fuerza! ¡No se rindan! ¡No los quiero ver descansar! ¡Vamos! Es una crisis que galvaniza a la nación. Las fábricas y fundiciones de todo el país son manejadas por el gobierno para la guerra. Este enorme espacio fue una vez el taller de un ferrocarril, pero ahora es un hervidero de industria. La economía en tiempos de guerra impone enormes exigencias a la nación. Más de 2/3 de la fuerza laboral civil se despliegan para fabricar barcos, aviones, tanques y municiones. Las fuerzas australianas están luchando en Europa y Oriente Medio y necesitan urgente un arma eficaz. Un joven inventor en Mulgan, Evelyn Owen, encuentra una solución. Una metralleta barata y eficiente que puede soportar el trato y el terreno duro. Al principio, el ejército no está interesado, pero cuando la guerra se traslada a las selvas del Pacífico, cambia de opinión. Como pueden ver, las armas funcionan, pero las hicimos para matar japoneses. Sé que la AIF estará satisfecha con ellos. 50.000 Owen Guns se fabrican a tiempo para la ofensiva de Australia contra los japoneses en Papúa Nueva Guinea en 1942. Los soldados lo llaman el Digger's Darling debido a su fiabilidad. La máquina de matar simple y eficiente tiene tanto éxito que sigue siendo un arma estándar del ejército durante otros 20 años. Y aquí vienen las primeras imágenes de bombarderos japoneses sobrevolando Australia, a una altura de 25.000 pies. Australia no está preparada para el rápido avance de Japón, pero en un tiempo sorprendente y corto, la incipiente industria aeronáutica del país está produciendo aviones de combate para defenderse en la región. Es un día de orgullo en el esfuerzo de guerra de Australia, de forma particular en la división de producción de aviones. La construcción fue elogiada hace solo 6 meses en el primer Bullfighter fabricado en Australia. Los construiremos en cientos. Las innovaciones producidas por la guerra tendrán resultados sorprendentes para el futuro de Australia. A las 9 de la mañana del miércoles 15 de agosto de 1945 y es la paz. Paz al fin. Cuando
al final termina la Segunda Guerra Mundial, Australia lucha por hacer la transición a una economía en tiempos de paz. Después de más de una década de depresión y guerra, la infraestructura pública está deteriorada. Hay una grave escasez de viviendas y no hay suficientes trabajadores para construir otras nuevas. Australia tiene el tamaño de Estados Unidos, pero solo tiene 7 millones de habitantes. Estados Unidos tiene una población de 140 millones, 20 veces más. Creyendo que el país debe poblar o perecer, el gobierno lanza un esquema de migración masiva, alentando a los recién llegados de Europa, así como de Gran Bretaña. Estos nuevos colonos traen consigo manos dispuestas y espaldas firmes para ayudar a nuestra industria hambrienta de mano de obra. Por ejemplo, este sumo sacerdote ucraniano que trabaja en un aserradero durante la semana y realiza servicios los fines de semana. Al tiempo que promueve los beneficios de los migrantes para la nación, el gobierno también se apresura a sofocar cualquier temor que pueda desencadenar su llegada. Algunos australianos se preocupan por esta afluencia de nuevos ciudadanos. Creo que estos miles de inmigrantes dejarán a muchos sin trabajo. Podría ser. Bueno, hoy hay muchos más trabajos en Australia que hombres para realizarlos. Además, los inmigrantes no harán escasez de puestos de trabajo, harán más trabajos. Sus deseos cotidianos crearían la necesidad de cada vez más bienes y servicios. La fabricación pesada, acelerada para la guerra, ahora se reutiliza para satisfacer la creciente demanda interna de automóviles, lavadoras y refrigeradoras. Esta no es una cáscara de hojalata, es acero resistente. Resistió el estrés y la tensión del uso en tiempos de guerra, al igual que los mecanismos internos sólidos construidos para durar toda la vida. Cada pieza está equipada con una atención experta hasta el más mínimo detalle. Nunca la fuerza y la belleza se alinearon con más éxito. Los migrantes también ayudan a impulsar el auge de la construcción de la posguerra, impulsado por el sueño australiano de tener su propia casa. Estos nuevos australianos nos están ayudando a lograr una Australia mejor y más segura. Para 1949, 600.000 personas viven en hogares nuevos. Para muchos es una era de pleno empleo, un buen nivel de vida y altos ingresos disponibles. Pero la prosperidad de la posguerra no es para todos. Muchos aborígenes australianos viven en la pobreza después de haber sido expulsados de sus tierras hacia reservas y campamentos urbanos. Pero la década de 1950 marca el comienzo de un cambio trascendental, cuando los pueblos indígenas comienzan a migrar a las ciudades en busca de trabajo. En Sydney, el suburbio del centro de la ciudad de Redfern es un punto focal y muchos trabajan en los talleres ferroviarios cercanos o en las fábricas locales. Estas son las calles donde viven los aborígenes. Las personas que viven aquí forman la comunidad aborigen más grande de Australia. No hay una estimación exacta de cuánto de ellos hay, pero suman unos 10,000. Llegan con muy poca educación, dinero o habilidades para conseguir un trabajo, por lo que para ellos es el primer trabajo de fábrica o de mano de obra. Surge una nueva generación de líderes aborígenes. Entre ellos se encuentra Charles Chica Dixon. Nacido y criado en una misión, el trabajador de la construcción y el muelle establece la Fundación para Asuntos Aborígenes para ayudar a los recién llegados a encontrar trabajo. En estas zonas rurales, los aborígenes no pueden conseguir un empleo pleno. Tienen más posibilidades en la ciudad y yo creo en esto. Líderes como Chica Dixon encuentran aliados en el movimiento sindical que ayudan a generar impulso para el referéndum de derechos indígenas de 1967. A medida
medida que crece la fuerza laboral de Australia y aumenta la manufactura, la participación de la agricultura en la economía continúa disminuyendo en la década de 1950. La industria de la lana es la excepción. Australia abastece el 80% de la demanda mundial y el país cabalga sobre el lomo de las ovejas. Las estrellas de la industria también están disfrutando de una buena vida, ya que han volado para competir en el Real Salón de Pascua de Sydney. Sentados como miembros del club de su silla favorita, y por qué no, estos aristócratas ponen oro en el vellocino de oro. Juzgar no es fácil, cada es un campeón, los jueces son expertos, no les puedes poner la lana sobre los ojos. Los nuevos diseños, inspirados en las casas de moda de Europa, están hechos con lana merino australiana, considerada la más fina del mundo. La demanda de moda impulsa una nueva industria en el norte de Australia: caza de cocodrilos. El equipo de tiro de Bob Cutler es uno de los más exitosos del territorio del norte. A pesar de los riesgos, el oficio es tan lucrativo que los tiradores profesionales rastrean los pantanos para sacar provecho del auge. Cutler quiere que el cocodrilo esté en la superficie, así que caza en silencio total. Las pieles se secan y se salan para conservarlas y enviarlas a Sydney. La barriga es la parte más valiosa y se utiliza para confeccionar cinturones, zapatos y carteras. El hombre cazador todavía conquista reptiles prehistóricos para adornar a su dama. Los consumidores desarrollan un gusto por otro producto en la década de 1950 y pronto se convierte en un ícono australiano. Vegemite es el delicioso extracto de levadura rico en vitamina B1 para los nervios saludables y estables. Vegemite, elaborado con levadura vertida por las cervecerías, fracasó cuando fue inventado por primera vez en 1922 por el químico de alimentos Sir Alistair. Se incluyó en paquetes de raciones de la Segunda Guerra Mundial debido a su valor nutricional. Pero las ventas no despegaron hasta que comenzó esta campaña publicitaria en 1954, que se ve aquí en color por primera vez. Ahora en su mundo, el Holden's Utility juvenil más emocionante jamás construido. Otro ícono australiano llega a la mayoría de edad en esta era, ya que la expansión suburbana y el transporte público deficiente convierten a Australia en una nación de amantes de los automóviles. En la década de 1960, el país tenía la tercera tasa más alta de propiedad de automóviles del mundo, después de Estados Unidos y Canadá. General Motors Holden celebra la fabricación de su 1.000.000 de vehículos en 1962. A medida que aumenta la producción, Australia comienza a exportar automóviles. Tan grande ha sido el éxito de Holden que los mismos con volante a la izquierda se están exportando a Grecia, Irán, Irak, Líbano, Kuwait y Hawái. Hawái es el primer mercado que gana en dólares. Pero soplan vientos de cambio. A medida que las dos economías tigre de Asia comienzan a flexionar su músculo de fabricación. A Australia le resulta cada vez más difícil competir contra una mano de obra vasta y barata. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. Con la ayuda de nueva tecnología, se descubren riquezas subterráneas en rincones remotos del país. Grandes cantidades de mineral de hierro, petróleo, gas, carbón y bauxita. La expansión minera sentará las bases para una nueva y vigorosa fase de crecimiento económico y traerá mayor prosperidad y oportunidades más amplias.
Quiso la suerte que el aumento de la fabricación asiática creara un mercado enorme, hambriento de minerales de Australia. En poco más de un siglo, Australia se ha transformado. Las ruedas de hierro del progreso avanzan. Los pioneros han revolucionado la industria. El vellocino de oro de Australia viste a una gran porción de los pueblos del mundo. Y logró lo imposible. De las nubes salió un avión. Los migrantes de todo el mundo han aportado nuevas ideas y actitudes. Estos nuevos australianos nos están ayudando a lograr una Australia mejor y más segura. Los íconos culturales y las marcas distintivas han dado forma a la identidad única de la nación y dejó la marca de Australia en el mundo.